Tenemos vía Zoom, le agradecemos por su tiempo a Patricia Goto, economista, para que nos dé un poco de su perspectiva, si está en línea con lo que venimos mencionando y si es que esto se va a mantener así realmente en lo que queda del ejercicio. Patricia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por tu tiempo. Hola, buenas tardes David, un gusto estar compartiendo nuevamente este espacio. Gracias realmente. Hablar de esto porque es importante que nosotros, más allá de no ser economistas, no ser empresarios, tenemos que estar al tanto de cómo se va moviendo la economía año tras año porque nos ayuda a tomar decisiones clave en el ámbito donde nos desempeñemos. Este año, creo yo, si mal no recuerdo, tienen el compromiso o el rol de mover la economía algunos sectores clave como la construcción, energía, agua, saneamiento en este sentido y algunos sectores como servicio. ¿Cómo se va a desenvolver todo esto, Patricia? Sí, efectivamente es un año con perspectivas positivas. Estamos hablando de un crecimiento alrededor del 3,8% según el ente oficial y bueno, según agentes privados más cercano al 4%. Esta es una noticia bastante alentadora considerando de que venimos ya de varios años de crecimiento. Entonces, la sostenibilidad de ese crecimiento es una buena noticia para Paraguay y también un poco de ese desacople que estamos viendo del sector agrícola, que bueno, era una de las características que tenía nuestra economía. Hoy podemos ver de que en los últimos años, si bien el agro, principalmente todo lo que es el rubro de la soja, ha tenido sus vaivenes, esto no se ha reflejado del todo en el resultado económico. Es decir, logramos crecer a pesar de esos resultados negativos que hemos visto en el sector primario puntualmente. Y bueno, eso es una buena noticia para la diversificación económica que Paraguay tanto anhela y que era una de las debilidades que tenía nuestra economía. Si miramos las perspectivas para este año, vemos que la producción de energía está como uno de los principales sectores con crecimiento y todo lo que viene asociado con el sector terciario, donde están los servicios a las empresas, los servicios a los hogares. También un poco hablamos de lo que es la intermediación financiera, restaurantes y hoteles, que está teniendo también una buena demanda y eso se ve reflejado en las proyecciones para este año. También se resalta bastante el sector de la construcción, que va a mostrar una recuperación después de varios años también de ciertas debilidades que ha tenido el sector. Ya vemos una recuperación un poco más sostenida para todo lo que es la construcción, tanto privada como pública. Y bueno, y en menor medida los sectores tradicionales como la agricultura y ganadería, que si bien también se espera que crezcan, lo van a hacer en menor medida. Y bueno, como decíamos, eso un poco da señales de diversificación en la economía local. Ese es un punto no menor y muy interesante, Patricia, porque vos mejor que nadie sabrás, nosotros también desde el periodismo económico de negocios haciendo seguimiento de hace muchos años, se viene hablando muchísimo de diversificación y de no depender tanto de la agricultura y del sector primario, y es el impacto que lo veníamos viendo luego de la pandemia, esa doble sequía que impactó en los resultados económicos de forma pero muy grande, que hoy tengamos un escenario donde cada vez estamos dependiendo menos de los resultados del campo, y esto, ojo, entre paréntesis, más allá de que vamos a tener una buena zafra. Yo conversaba ayer con un representante de la Capeco, me decía, la zafra principal está en línea con lo que estábamos estipulando, 8.5, 9 podría llegar a ser, y estamos esperando la zafriña que va a elevar inclusive los estándares. O sea, vamos a tener una buena zafra, pero al margen de eso la economía ya no está siendo tan dependiente de lo que hace la soja, de lo que hace el maíz o de lo que puede hacer la carne para este año, ¿no? Sí, efectivamente, si bien todo lo que es el sector primario va a seguir siendo el motor económico de Paraguay, porque hay que rescatar de que nosotros somos muy buenos en ese rubro, igualmente lo que se busca es un poco mayor sostenibilidad en el crecimiento, y debido a que estos sectores están muy expuestos a shocks exógenos de la economía, como es los shocks climáticos, entonces un poco eso se busca desarrollando otros sectores que den un poco más de soporte para el crecimiento económico. Hemos visto resultados bastante alentadores en los últimos años. Esto también es un poco resaltado por las calificadoras y por todos los observadores externos que bueno, están haciendo una evaluación constante de la economía paraguaya. Así que bueno, podemos tomarlo también como buena noticia y las perspectivas para el 2025 también apuntan a la misma línea. Patricia, ¿qué pasa con el dólar para este año? Es una cuestión que a todos nos atañe, a todos nos debe preocupar, más allá del impacto directo, trabajar o no, directo o indirectamente con la moneda. Esto termina impactando al bolsillo del ciudadano de forma directa en algún momento, en alguna situación. ¿Qué pasa? Vemos que el dólar va subiendo, el Banco Central también hace intervenciones cada vez más puntuales, estratégicas en algunos casos, pero no se siente, digamos, ese control, o por momentos se está controlando el dólar y luego vuelve a disparar. Esto evidentemente a consecuencia de todo lo que está aconteciendo regional y globalmente.
Sí, así mismo, absorbemos mucho de lo que sucede en el escenario internacional y también son factores locales que van un poco determinando esa trayectoria del tipo de cambio. Estamos viendo un tipo de cambio a niveles de 7.900, son máximos históricos, estamos hablando de una depreciación en torno al 7%, es un poco elevada para lo que Paraguay venía mostrando en los últimos años y esperamos de que sea la tendencia que se mantenga un poco por el resto del año. La suba del dólar tiene sus complicaciones a nivel monetario, ya que sabemos de que tiene una incidencia sobre la inflación local. Paraguay tiene una canasta de productos importantes que son importados, entonces cualquier variación del tipo de cambio puede llegar a afectar a la inflación final y bueno, con eso un poco también al margen de maniobra que tenga el Banco Central para tocar o no las tasas para este año. Vemos todavía con cautela el tema del dólar, si bien hay factores que ya nos vienen mostrando de que hay una oferta más reducida de dólar a nivel local, que es sobrepasada por la demanda y eso está muy ligado a lo que es la dinámica del comercio exterior en Paraguay. O sea, si queremos avisorar un poco el comportamiento del dólar, hay que tratar de mirar en los sectores tanto importador como exportador, a ver cuáles son las perspectivas que apuntan estos sectores y allí un poco vamos a poder ver qué movimientos podría llegar a tener el dólar. Mirando un poco estos sectores, vemos de que el agro probablemente no tenga grandes innovaciones, esperamos un ingreso de divisas similar a la del año pasado, considerando un poco esta cosecha de la soja. Y por el lado de la demanda, mantenemos un poco el dinamismo de lo que es la importación en Paraguay, vemos un consumo que está bastante dinámico y eso hace de que las importaciones también acompañen ese ritmo, así que la demanda probablemente continúe alta de la moneda norteamericana y allí hay que ver un poco también el escenario internacional de alta volatilidad. Entonces probablemente el mensaje sería de que estemos atentos a la evolución del dólar, ya que probablemente continúe esta tendencia alcista. A nivel de sistema bancario, Patricia, a nivel sistema financiero, ¿cómo suele impactar o cómo va a impactar esto, que el dólar se mantenga rozando los 8.000 guaraníes? ¿Qué clase de dinámica genera esto internamente? Bueno, en general nosotros trabajamos bastante, tenemos un sistema financiero donde la mitad de todo el volumen negociado está en moneda extranjera y también un poco nosotros vemos impactos por el lado de los pasivos, es decir, de los depósitos de los clientes. En general, cuando vemos una tendencia alcista del dólar, vemos de que el agente económico prefiere posicionarse en la moneda extranjera, entonces eso también aumenta un poco la demanda, ¿sí? También estamos viendo de que ya los agentes económicos en Paraguay, tanto las empresas con las personas como las personas, están empezando también a operar con el exterior, entonces de por ahí también se ve cierto impacto sobre lo que es la evolución del dólar local y hay que empezar a incorporar también esos factores a la hora de analizar. Anteriormente estábamos muy acostumbrados a mirar solo lo que es exportación o importación para avisorar el tipo de cambio a futuro, o ya deberíamos también incluir en el análisis otras variables como son las tasas de interés afuera, que bueno, también tienen mucha incidencia sobre la demanda del dólar a nivel local. Indefectiblemente va mostrando un poco también ese avance que tenemos como país a la conectividad global. Ahora un último punto no menor que tiene que ver con las proyecciones de inflación que si bien están en el margen de lo que se espera por parte de la banca matriz, el paraguayo de calle, el paraguayo que todo el tiempo tiene que tocar su bolsillo, no lo siente y definitivamente hay una correlación entre inflación por un lado y el poder adquisitivo o la devaluación que estamos teniendo avisorando de la moneda local. Ahí tenemos un gran desafío todavía de por medio, ¿no? Sí, por supuesto, sobre todo mirando un poco la evolución reciente de la inflación, donde hemos visto que los componentes relacionados a alimentación son los que más subieron y bueno, sabemos de que eso tiene un impacto directo sobre el poder adquisitivo de las familias. Hay que notar las dos miradas que de repente se pueden dar sobre la inflación, ¿no? Uno por el lado más monetario, más de política monetaria, donde el Banco Central tiene incidencias con las tasas de interés, que bueno, es su variable de ajuste para la inflación, y por otro lado la inflación que afecta a los hogares, a las personas, que bueno, el Banco Central no posee un control directo sobre estos precios o no tiene una variable de ajuste que pueda llegar a impactar en los precios de estos bienes puntualmente. Vemos ciertos riesgos latentes sobre la inflación, el último dato de febrero fue relativamente alto, estamos en una inflación en torno al 4% este año, si bien dentro de la meta y nada preocupante en términos de política monetaria, igualmente hay que estar atentos
atentos a la evolución, ya que siempre existen riesgos, sobre todo mirando lo que hablábamos recién de la cotización del dólar, que puede llegar a impactar, también toda la volatilidad que hay en el escenario internacional puede llegar a impactar también en la inflación local. Entonces son cuestiones asociadas que van a determinar un poco la trayectoria futura, que si bien Paraguay tiene margen de maniobra, ya que tenemos inflación estable, igualmente esto afecta a un poco al poder adquisitivo de las personas y por ahí resulta como un shock negativo. Es así, es importante estar al tanto. Patricia, una última consulta, tu perspectiva personal conforme al crecimiento de este año, 3,8%, puede ir un poco más para arriba. Sí, nosotros estimamos un 4%, viendo un poco la dinámica de los sectores económicos. Como mencionábamos al inicio, el consumo privado es el que va a impulsar este crecimiento este año, y otros sectores como la construcción que bueno, vemos con muy buenos ojos, ya que la construcción privada puntualmente está bastante activa este año. Excelente, año bastante auspicioso para la economía paraguaya y todos nosotros vamos a ser o deberíamos de ser beneficiados de alguna u otra manera.